Cordial saludo, mi nombre es Diana Alexandra Patiño Duque, estudiante de la Universidad Quindío de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, del programa Ciencia, la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística del Grupo 2. A continuación, les presentaré un breve resumen de las tutorías vistas en la asignatura Publicaciones Periódicas, dirigidas por el profesor Javier Díaz Arias. La tutoría 1 de publicaciones seriadas vemos una breve introducción, en lo que podemos decir que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación han impactado seriamente la producción de publicaciones seriadas. Los medios tradicionales como el periódico, la revista, los boletines, entre otros, por la facilidad actual en que existe de sacar al mundo y en cualquier soporte todas las opiniones, creencias individuales y grupales, científicas o no, reales o falsas. Las publicaciones seriadas son importantes y fundamentales en una unidad documental, sin importar el tipo de biblioteca, ya que vamos a encontrar los artículos más recientes y con una periodicidad regular, la cual no pasa con cualquier tipo de libro. Vale la pena aclarar que todas las asignaturas son fundamentales para llevar a cabo el programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Ninguna asignatura se considera de costura. En la tutoría 2 encontramos bases de datos. Este tipo de publicaciones son de gran ayuda en el ambiente académico, ya que nos proporcionan a los estudiantes una fuente de información verídica y actualizada que puede ser accedida a cualquier momento. En nuestra universidad se manejan las bases de datos obtenidas de EBSCO, que es un proveedor de contenidos de primera calidad en bases de datos, de libros electrónicos, revistas y científicas de excelente calidad. Para el acceso a estas bases de datos es necesario un usuario y una contraseña, que nos provee la universidad con el fin de validar que las personas quienes vamos a ingresar o a obtener cierta información sean pertinentes a la institución. Acá podemos encontrar variedad de temas, podemos hacer variedad en consultas. Además que la universidad cuenta por medio de WhatsApp para solicitar asesorías en los temas que necesiten. La tutoría 3 vemos una definición de un concepto. Uno de los aspectos importantes a manejar los archivos es la forma en que se van a organizar estos documentos, ya que si no se hace de una forma adecuada puede ser muy laborioso encontrar algo en específico. Para ello es importante conocer el contenido y en algunos casos organizar todas las partes que tiene el documento, ya que puede ser dividido en varios tomos. Podemos definir como publicaciones seriadas, que son un conjunto de partes que se han tomado a conocer sucesivamente cada determinado tiempo, donde cada parte se le ha otorgado una decisión generalmente numérica, que muestra en qué posición se encuentra en la serie de publicaciones. Dentro de estas encontramos las revistas, los periódicos, los anuarios, los boletines, las memorias, las actas, las monografías, en fin. En la tutoría 4 observamos que existen unos tipos de publicaciones. Es que encontramos las revistas, que es una de las publicaciones más importantes, ya que gracias a su variedad de propósitos y editores abarcan gran cantidad de temas, donde su contenido es verificado y como sus publicaciones se hacen periódicamente, está constantemente actualizándonos a conocer nuevas ideas y siendo un gran aporte a los grupos de investigación. Este tipo de publicación no solo es denominado como revista, puesto que también encontramos actas, que son documentos que tienen como fin dar a conocer hechos realizados en una circunstancia particular, tal como las reuniones, las asambleas, un certificado de nacimiento, etc. Las memorias son los relatos que describen los hechos y acontecimientos que el autor ha vivido, ya sea protagonizándolos o observándolos. Los boletines son publicaciones que
distribuyen de manera regular o periódica, donde está centrada en un tema principal con el fin de proporcionar información de interés a los miembros de la organización. Los anales son publicaciones de carácter histórico donde se registran los hechos de manera cronológica. Además existen dos tipos de revista: la revista de interés general y las revistas especializadas. Las revistas de interés general contienen gran diversidad de temas, que por lo general está muy ligada al periodismo, donde dan a conocer la actualidad tanto en la farándula como en la política, mostrándonos los cambios en la sociedad. Las revistas especializadas nos dan a conocer más a fondo sobre un tema específico. Por lo general, este tipo de publicaciones las encontramos en documentos científicos, donde diversas personas publican sus investigaciones para darlas a conocer al mundo. Aunque para una persona que busca una información muy puntual, este tipo de documento no va a ser muy provechoso. El periódico ha sido una de las publicaciones seriales más potentes, ya que generan un valor incalculable de la información que se da en una región. Por lo general, las publicaciones salen diariamente, por ende se les llaman diarios. El contenido de esas publicaciones es de carácter informativo inmediato, donde no tiene un campo específico de conocimiento, a diferencia de las revistas, pero es una fuente para la información sociohistórica de una región, ya que nos muestra todos los personajes y hechos que se notician en su momento. La serie monográfica es un conjunto de videos documentales relacionados entre sí dependiendo del punto de vista del tema donde tienen el título específico, y además otro que aplica a todo el grupo. Las publicaciones tienen unas características muy importantes. El título debe tenerlo lo que identifica de las otras. Además, es de ayuda para que el lector tenga una breve idea del texto. Colecciones que tienen un título general o un título de la colección, donde cada tomo de colección también tiene otro título. La designación numérica. Dentro de una colección de publicaciones debe tener esta designación numérica que da diferencia y muestre su orden. Esto podemos encontrarlo en los diversos tomos de enciclopedia. La designación cronológica es la fecha de publicación de cada fascículo de entrega según la periodicidad establecida. El lugar de publicación pues es el nombre del lugar donde se realiza la publicación del documento. El editor es la entidad que se encarga de publicar y responder por el contenido de la publicación. La forma de adquisición es la que indica por qué medio se hizo la publicación, si fue por medio de una donación, un canje, y muestra cuáles son sus políticas. Una dirección postal, donde aparecen los datos de ubicación del editor para llegar a establecer un contacto con él mismo. El ISSN es un elemento que tiene relación con el título, que consta de varios dígitos numéricos para realizar un registro a nivel internacional. Los datos de indización son el nombre de los índices del documento y los servicios abstractos que registran y analizan una publicación midiendo la calidad de producción. Perdón. Existe un control de acceso, en el cual vimos en la tutorial 5, donde la adquisición de publicaciones sería al momento de ingresar, algún tipo de documentación, es necesario que se realice un proceso de verificación con el fin de crear un registro y poder tomar una serie de decisiones para que el contenido de este documento sea organizado y tratado según su importancia. Para ello se permite identificar datos como el año, la cantidad de volúmenes, el número de frecuencia de cada publicación y qué tipo de adquisición se hizo al ingresar esa publicación. Para ello se hace el llamado CARDEX, que es un registro organizado que se tiene en este caso las publicaciones de documentos. Al ya ingresar los datos y crear el registro, es necesario mantener actualizada la publicación. Es decir, cada vez que haya alguna modificación,
o llega un nuevo tomo de esa misma colección, se debe agregar de forma adecuada. El control debe hacerse según unos parámetros ya establecidos y normalizados, con el fin de poder facilitar la transferencia de la documentación. Para llevar un control de los documentos bibliográficos existe un catálogo donde están implícitos todos los registros materiales que manejan. Si tiene un objetivo de identificar el control de las publicaciones seriadas y de conocer el sistema de control bibliográfico de la Universal de Datos, existen unas herramientas de control de existencia. Como se mencionó con anterioridad, una de las herramientas más útiles para llevar en control de todas las publicaciones existentes es la tarjeta de carga, que permite llevar un registro organizado de los volúmenes, años y números disponibles. Existen los catálogos colectivos, que son series donde de registros o listas de varias colecciones que pertenecen a varias entidades e instituciones, donde con un trabajo colectivo integran recursos bibliográficos con el fin de poder ubicar, seleccionar y adquirir documentos de manera cooperativa. Los directorios, al igual que una guía telefónica, es de ayuda para poder identificar y ubicar publicaciones seriadas o cualquier tipo de documentación, donde muestran datos como el título, el año, la información del editor, el código del país, el número de clasificación decimal de web, el ISSN, el precio de suscripción, el año de la publicación, el idioma del texto, los datos de indexación, en fin. Ser unas guías temáticas de publicaciones seriadas. Los índices son una serie de bibliografías ordenadas según el tema, donde se registran las referencias o citas de los artículos y diversos documentos contenidos en publicaciones como las revistas bajo encabezamientos de materias o palabras claves ordenadas alfabéticamente. Las revistas de resumen abstracto son fuentes de información muy ricas, aunque son organizadas, es muy similar a los índices. Estas incluyen, además de las referencias, un resumen del artículo o el trabajo que se haya realizado. Los abstractos pueden cubrir un tema especializado o abarcar varios campos de conocimiento. En la tutoría 8, entendiendo un proyecto, el proyecto para la creación de una hemeroteca, uno de los aspectos más importantes al momento de crear una empresa, en este caso una hemeroteca, debemos ver todas las necesidades que ésta va a satisfacer, para así mismo poder ofrecerla y venderla. Para que esto ocurra debemos tener unos conceptos claros como lo son el nicho, que son los perfiles que ofrecen las publicaciones seriadas, con el fin de dar una valoración a la misma, pero se tienen en cuenta diversos factores como la confiabilidad de los conceptos que allí se encuentran. Para ello debe ser avalado por editores y debe ser de fuentes confiables. Para la elaboración de un proyecto se deben contestar las siguientes preguntas. ¿En qué? Donde allí expresa la naturaleza del proyecto, mostrando qué es lo que se quiere solucionar y en dónde se va a aplicar la publicación seriada. Un por qué. Aquí va a ir el origen de los fundamentos del proyecto. Un para qué, donde aquí se muestran los objetivos y propósitos. Un cuánto, con las metas, qué limitaciones se encontrarán y las cantidades. Un cuándo, aquí se muestra el cronograma donde se enseña la organización de las diversas actividades que se van a realizar en pro del proyecto. Hay que tener un marco de referencia, un origen, unos propósitos y unos límites. El origen muestra de qué forma el grupo va a dar soluciones del problema. El propósito, el cambio de estrategias es constante, ya que el entorno está en constantes cambios y la forma de operaciones realizadas para la elaboración del proyecto también deben cambiar. Los límites, sin importar qué personas van a desarrollar las operaciones, si lo van a realizar los mismos desarrolladores del proyecto o lo van a hacer contratistas,
la información debe ser validada. En la tutoría 9 encontramos el proceso de selección y adquisición. El proceso de selección es un proceso que consiste en elegir publicaciones que cubran las demandas y necesidades de los usuarios. Este proceso requiere un riguroso análisis de variables. Además, se requiere un personal profesional, experto en el campo del conocimiento, que posean las competencias necesarias para evaluar los contenidos de las publicaciones seriadas. Además, se deben definir los criterios para la selección de los artículos y de la información adquirida. Se debe garantizar que tanto los investigadores como los títulos sean los mejores que se ofrezcan en la comunidad. Se recomienda además utilizar el mejor idioma según las necesidades del usuario. Todo esto tiene un objetivo, que es identificar los criterios de búsqueda según el tipo de biblioteca para la selección de publicaciones seriadas. El proceso de adquisición es un proceso por medio del cual la biblioteca obtiene el material bibliográfico y se definen las formas de adquisición. Por ejemplo, en compras, las cotizaciones. En los cajes se establece el intercambio con otras instituciones. En las donaciones se valoran y se seleccionarán con una base el uso potencial que tendrá la colección al recibirlo. En la tutoría 11 conocimos los datos de procesamiento, los cuales es la forma o la técnica en la manera en que se recolectan los datos. Estos datos se valoran y se organizan con el fin de que puedan dar información útil y de manera oportuna según las necesidades que tengan los usuarios. Para el procesamiento de datos es necesario hacer una investigación exhaustiva con el fin de poder darle a esta información un mejor aprovechamiento a esto. RDA, Resource Description and Access, que es un sistema de catalogación que permite que el procesamiento que se le vayan a hacer a los datos sean los pertinentes. Para ello, la RDA utiliza unos puntos fundamentales para su organización, como lo son las etiquetas formato MAR, nombre 100, apellido 100, fecha 300, ciudad, etc. La recepción y sellado. Para lograr una adecuada organización de las publicaciones se deben seguir unos pasos fundamentales, como lo es el que al momento de desempacar los documentos esto debe hacerse dentro de la biblioteca, no en ninguna otra dependencia, ya que esto puede generar que las publicaciones se confundan o se pierdan. Se debe conservar el membrete para cualquier inconveniente que tenga o si necesita alguna aclaración, tener un soporte del material que ha llegado. Cada número de fascículo de la publicación seriada debe tener un sello especial. Para el registro, el cual consiste en llevar una lista de todos los números de recibido de las publicaciones seriadas. Esto con el fin de poder llevar un registro y así poder llevar un mantenimiento actualizado de cada título, y asimismo cada título que llegue debe tener un nuevo registro. Los datos generales del registro pueden ser tienen datos permanentes y datos variables. En los datos permanentes tenemos el título de publicación, ISSN, el editor, la dirección del editor, el proveedor, los títulos anteriores y posteriores, los índices, la forma de adquisición, la fecha de suscripción y la periodicidad de la publicación. En los datos variables están el año, el volumen, el número de entrega, la fecha, los índices, los autores y los suplementos de la publicación. Existen unas pautas, las cuales cada título de una publicación se registra independientemente, siguiendo las pautas establecidas por ICBR. Hay que anotar todos los datos esenciales de la publicación al momento de diligencia del registro. No hay que resolver la información, no se crea una nueva ficha al recibir la nueva revista, esto con el fin de llevar el control de las publicaciones. Para los registros hay ciertos medios para hacerlo, como son la tarjeta Cardex. Por medio de esta tarjeta se inserta la información necesaria de las publicaciones seriadas
y se almacenan de tal forma que al momento de requerir hacer una consulta, esta se puede hacer de manera eficiente. Para ello se usan unos gabinetes especiales que permiten ver en la parte superior de las tarjetas para así poder identificar la publicación que representa. La catalogación descriptiva. Este tipo de catalogación permite hacer un registro de la parte física de la publicación siguiendo unos parámetros establecidos por entidades como el ICBD y la catalogación angloamericana. La catalogación analítica. Este tipo de catalogación permite recuperar información de las publicaciones. Para ello se hace uso de los índices de abstract, donde registran artículos de revistas significativas. El almacenamiento es muy importante al momento de recibir las publicaciones y hacer los debidos registros. Estos deben ser almacenados de manera correcta en los estanques. Para ello se debe llevar el siguiente orden: el recibo, el desempaque, el sellado, el registro, la catalogación y el almacenamiento. Existe una evaluación de publicaciones seriadas que se hace con el fin de poder determinar un valor de las publicaciones con el fin de ver su importancia y verificar su autenticidad. Debe ser confiable, ya que los datos almacenados en la publicación pueden ser verificados. Práctica, porque debe llevarse a la práctica porque es de fácil aplicación e interpretación y utilidad. Debe ser objetiva, ya que está orientada de tal forma que las opciones personales estén enfocadas a los resultados. Existen los procesos de evaluación, los cuales deben cumplir, que constan de planificación, es el alcance de la evaluación en cobertura, que deben ser métodos que se van a utilizar, el diseño de formatos para la recolección de datos, el personal que se encargará de realizar la evaluación y el tiempo requerido. La ejecución es el proceso más prolongado al momento de hacer la evaluación, ya que es aquí donde se registran los datos y hay que verificar que los datos sean confiables. La interpretación y análisis de datos. Al haber realizado la evaluación, se determinan las fallas que hubieron al momento de desarrollarse y se realiza un informe donde se dan a conocer todos los resultados para así poder tomar una decisión para plantear posibles soluciones. El análisis determina el uso eficiente o no de ellas, donde se encarga de mostrar la falla, no en la colección, sino más bien en el servicio. La modificación con base a los resultados. Luego de haber centralizado el problema, se aplican los respectivos correctivos para darle solución. Los métodos para evaluar las publicaciones seriadas se les denomina métodos bibliométricos. Recordemos que la bibliometría es una descripción estadística o cuantitativa tomada a razón de un grupo de documentos relacionados. Estos métodos son amplitud de uso y establecen la importancia de una publicación dependiendo del uso que le hagan los usuarios, donde se tienen en cuenta los títulos, las categorías y la actualización. La frecuencia de la cita es el intervalo en que una revista aparece citada en las publicaciones. El impacto es el número promedio de citas de cada artículo generado en una revista en un plazo determinado, basándose en el número promedio de citas. Esto es todo. Primero de todo pido disculpas por la voz. He estado algo mala de la garganta, hasta ahora me está aclarando. Como ya mencionado, esto era un breve resumen de las historias recibidas en la asignatura Publicaciones Periódicas. Quiero agradecer al profesor Jairo Hernán por el tiempo y la dedicación a los temas expuestos durante la asignatura. Estos son conocimientos adquiridos que me van a servir muchísimo durante toda mi carrera. Gracias, profesor, y pido disculpas por los inconvenientes que tuve en la voz. Gracias.